El día 27 de diciembre de 1831, Charles Robert Darwin, junto con 66 hombres al mando del capitán Fitzroy, zarparon del puerto de Plymouth, Inglaterra, en un velero llamado el Beagle, equipado para un viaje alrededor del mundo. El objetivo de la tripulación consistía en completar mapas topográficos de la Patagonia y Tierra del Fuego y después costeando hacia el norte la parte occidental del continente americano, fijar las costas de Chile y Perú y algunas islas del Pacífico, así como realizar otras mediciones cronométricas alrededor de la Tierra. El viaje de circunnavegación duró 5 años. Parte del puerto de Plymouth y pasando por el Canal de la Mancha, llegan al Océano Atlántico. Pasan por las Islas Canarias, luego por Cabo Verde, alcanzan Brasil, Puerto Bahía y Río de Janeiro. Luego Montevideo, Puerto Deseo, las Malvinas, Valparaíso y continúan el viaje hacia el norte. A la altura del Ecuador se detienen en el archipiélago de las Galápagos. Después se dirigen a Bahía de las Islas en Nueva Zelanda, a Sydney en Australia y luego Hobart en Tasmania. Cruzan el Océano Índico y bordean el Cabo de la Buena Esperanza, al sur del continente africano. Y por el Océano Atlántico vuelven a dirigirse a Brasil. Finalmente toman rumbo a Inglaterra. Pero el objetivo concreto de Darwin consistía en recoger, observar y anotar todo cuanto fuese útil y valioso para el desarrollo de las ciencias naturales. Charles Darwin se interesaba sobre todo por la naturaleza. En su adolescencia parece haber sido más bien un soñador que un niño precoz. Le gustaba dar paseos largos, solitario. A menudo estaba completamente absorto. Durante el tiempo en que fui a la escuela primaria, se desarrolló fuertemente en mí la afición a la historia natural y sobre todo al coleccionismo. Procuraba averiguar los nombres de las plantas y coleccionaba todas las cosas posibles. Conchas, estampillas, minerales. La pasión por el coleccionismo era muy fuerte en mí y debió ser innata, dado que ni mi hermano ni mis hermanas la tuvieron nunca. El tiempo ha pasado de la manera más maravillosa. No puede haber prácticamente nada más agradable. Y esta ocupación es al mismo tiempo deber y placer. Solo quien sea amigo de la historia natural puede imaginarse el placer que siento paseando bajo cogoteros en una espesura formada por plataneros, plantas de café y un sinnúmero de flores salvajes.
Darwin se entusiasmó hasta el éxtasis por lo que veía y recolectaba en su viaje. Se dedicó a estudiar y especular sobre la edad de las rocas. La geología se lleva la victoria. Es como el placer de apostar, especulando sobre la posible edad de las rocas. No puedo expresar el deleite que he sentido con el desenlace tan magnífico de mi trabajo geológico en Sudamérica. He visto panorámicas muy hermosas, pero ninguna con un carácter tan marcado. Asimismo, aparecen al geólogo pruebas manifiestas de violencia excesiva. Los estratos de las más altas cumbres han sido sacudidos como la corteza de una empanada al partirla. De entre la multitud de aventuras que pasó Darwin en su viaje de 5 años, destacaremos solo 3 que fueron de importancia para el desarrollo posterior. El encuentro con los primitivos pobladores de la Tierra del Fuego, los hallazgos de fósiles en la Patagonia y las observaciones en el archipiélago de las Galápagos, lo que sería tan significativo para la construcción de su teoría científica. Fue sin excepción el espectáculo más extraño e interesante que contemplé jamás. No habría podido casi creer lo grande que es la diferencia entre hombres salvajes y civilizados. Es mayor que entre un animal salvaje y otro domesticado. Era un fueguino desnudo. Su largo pelo ondeaba en torno suyo. Su rostro estaba embadurnado de pintura. En pie, sobre una roca, gesticulaba y profería gritos mucho menos comprensibles que los sonidos de los animales domésticos. Hacía su reconocimiento de la costa de la Patagonia. Era un lugar desolado. En el interior no crecían árboles. Casi nunca llovía. Y un viento implacable barría las descarnadas llanuras de la pampa. Los habitantes del lugar desconfiaban de la curiosidad de don Carlos Darwin. ¿Qué era un naturalista? ¿Qué hacía en tierra con 2 pistolas al cinturón y un martillo geológico en la mano? Lo seguían por la playa y lo observaban con suspicacia cuando empezó a sacar a fuerza de golpes huesos antiguos incrustados en un risco. Al comienzo Darwin no podía descifrar qué era lo que estaba desenterrando. Una cosa tenían en común estos vestigios, aparte de la rareza. Eran mucho mayores que los huesos de cualquier animal similar que viviese en la actualidad. Para Darwin lo más importante era que esas criaturas, a pesar de ser especies distintas, se parecían extraordinariamente a sus diminutos equivalentes vivientes del mundo actual. Esta maravillosa relación entre lo muerto y lo vivo en un mismo continente arrojará en el futuro, no me cabe duda, más luz sobre la aparición de seres orgánicos en la Tierra y sobre su desaparición. Sin embargo, había una prueba definitiva de que estos animales vivieron en un pasado remoto. ¿Significaba todo esto que las distintas especies están cambiando y desarrollándose constantemente y que las que no se adaptan a su ambiente desaparecen?
nada menos seductor que la primera visión. Un escarpado campo de negra lava basáltica, expuesto a las olas fragmentadas de 1000 maneras diversas y surcado por grandes hendiduras, cubierto por doquier de una maleza empobrecida y quemada por el sol, que apenas da señales de vida. La superficie seca y árida, calcinada por el sol de mediodía, hace que el aire sea sofocante y pesado, como si saliera de una estufa. Llegamos incluso a pensar que los matorrales despedían mal olor. Aunque traté con gran afán de recoger el mayor número posible de plantas, solo encontré unas pocas. Y unas hierbas tan pequeñas y con tan mal aspecto que estarían mejor en una región ártica que en una ecuatorial. Pero lo que más llamó la atención a Darwin fue la observación del reino de las aves, sobre todo en las modificaciones de los pinzones. Darwin escribe en El origen de las especies que todas estas aves tienen un plumaje no llamativo y son muy similares, salvo en la forma y coloración de su pico. Las especies que están adaptadas para comer semillas tienen picos grandes y fuertes. Las que comen insectos tienen pico pequeño y puntiagudo. Evidentemente, los pájaros habían encontrado diferentes alimentos aprovechables en distintas islas y a lo largo de sucesivas generaciones se habían adaptado al medio. El aislamiento había estimulado el origen de nuevas especies. Era domingo. En medio de una lluvia torrencial, el capitán Fitzroy ofició el último servicio religioso a bordo para dar gracias a Dios por el feliz regreso. El 2 de octubre alcanzábamos las costas de Inglaterra. Abandoné el buen Beagle en Falmouth después de haber vivido a bordo del pequeño buque casi 5 años. A su regreso, Darwin contaba 28 años de edad y se ocupó primeramente de la composición de sus experiencias de viaje. En 1839 contrajo matrimonio con Emma Wedgwood, de quien el propio Darwin diría: Me admira haber tenido la inmensa suerte de que ella, una persona que por sus cualidades morales era infinitamente superior a mí, aceptase ser mi mujer. En 1842, Darwin, agotado por las actividades de la gran ciudad y la vida social, decide mudarse a una casa de campo en Down. Aquí se organiza a su gusto, medita y escribe la obra de su vida, con la que pondría en movimiento las ideas y los espíritus no solo de los naturalistas de su país y de su tiempo, sino también de su siglo y mucho después. He estado inmerso en un trabajo muy audaz.
Y no sé de una persona que dejara de llamarme loco. He leído montones de libros de agricultura y horticultura y no he parado de recoger datos. Por fin ha surgido un rayo de luz. Y estoy casi convencido de que las especies no son, es como confesar un asesinato, inmutables. Creo que he descubierto, vaya presunción, la sencilla manera en que las especies llegan a adaptarse exquisitamente a diversos fines. Como fruto del trabajo incansable de Charles Darwin con el material recogido y lo observado en su viaje alrededor del mundo, se publica en 1859 El origen de las especies. Se imprimieron 1.250 ejemplares y se vendieron todos ellos el primer día. El origen de las especies sustenta la idea de que los seres vivos no son inmutables, que varían con el tiempo en un proceso evolutivo. Darwin llega pues al convencimiento de que hay una evolución de las especies, pero lo más importante es que descubre el mecanismo según el cual las especies se modifican. Como de cada especie nacen muchos más individuos de los que pueden sobrevivir, y como consecuentemente se libra una lucha constante por la sobrevivencia, se deduce que cualquier ser, si se modifica, aunque sea ligeramente, de alguna forma ventajosa para sí mismo, tendrá una mayor probabilidad de sobrevivir, y de este modo es seleccionado naturalmente. Esta conservación de diferencias y variaciones individuales favorables y la destrucción de las perjudiciales la llamé selección natural o la supervivencia del más apto. Así pues, Darwin descubrió que cuando aparecen variaciones en ciertos individuos de una especie que implican una mejora en su capacidad para enfrentar la lucha por la vida y para resistir los cambios en el medio ambiente, los individuos portadores de esas mutaciones sobrevivirán y sus hijos acabarán por constituir el origen de una nueva especie. Si optamos por dejar las conjeturas correr a su antojo, los animales, hermanos nuestros en el dolor, la enfermedad, la muerte, el sufrimiento y el hambre, nuestros esclavos en los momentos más penosos, nuestros compañeros en las diversiones, ¿acaso participen de nuestro origen en un antepasado común? Quizá procedamos todos de un mismo crisol. A pesar de que Darwin realizó muchos esfuerzos para no ser explícito respecto al origen del hombre, la clara implicación de su teoría de la evolución era que los humanos descienden de algún animal parecido al mono y que no son el producto de una creación especial. Lo que no significa que hayamos evolucionado de los chimpancés y de los gorilas, sino más bien que, en algún momento en el pasado, compartimos con ellos un antepasado común. Se puede imaginar que los descendientes de este antepasado común, transformándose por caminos distintos, produjeron por una parte los simios modernos
y por otra, los antecesores humanos. A los 6 meses de la publicación de El origen de las especies, el 30 de junio de 1860, tuvo lugar la memorable sesión de la Asociación Británica para el Avance de la Ciencia en Oxford, en la que se produjo la famosa discusión entre el obispo Samuel Wilberforce y Thomas Huxley. El obispo de Wilberforce ridiculizó a Darwin de forma terrible y a Huxley de manera furiosa, preguntándole si le sería indiferente saber que su abuelo había sido un mono, a lo que Huxley contestó: Si me fuera preguntado preferir tener por abuelo a un mono miserable o a un hombre inteligentemente dotado por la naturaleza y de gran importancia e influencia, pero que solo utilizase estas cualidades y esta influencia para introducir el ridículo en una discusión científica seria, entonces, sin dudarlo un momento, me inclinaría rotundamente en favor de la preferencia por el mono. Darwin estaba completamente convencido de que la verdad no estaba de parte de los charlatanes ni de los que escriben por escribir, sino solo de quien observa continuamente y reflexiona sobre los descubrimientos. En sus últimos 10 años de vida, supo con satisfacción y alegría que su obra no solo era respetada, sino que había provocado una revolución espiritual en el campo de la ciencia mucho más allá de la biología. Todavía hoy se discute de manera acalorada la forma en que la evolución humana se llevó a cabo, pero las ideas expresadas por Darwin son aceptadas por la mayor parte de los científicos del mundo. Sabemos que la cultura, o sea, la capacidad del hombre para modificar su ambiente, ha afectado de manera fundamental la forma en que nuestra especie ha cambiado con el tiempo. Darwin falleció el 19 de abril de 1882 a los 74 años de edad. Representantes de los países más importantes de Europa asistieron al funeral. Su tumba está a pocos pies de la de Isaac Newton. Darwin, en su libro autobiográfico, se despide con las siguientes palabras: En cuanto a mí, creo haber actuado justamente, siguiendo sin desmayo y dedicando mi vida a la ciencia. No siento remordimiento de haber cometido ningún pecado grave, pero muchas veces he lamentado no haber hecho el bien más directamente a mis semejantes.